Pingüino Multimedia, con el auspicio de Colegio Particular Novelius, lealtad, nobleza, sabiduría. Comercial Termo Austral, fábrica de ventanas. Global Motors, concesionario oficial de Nissan en Punta Arenas. Varmont, la seguridad y entrega a tiempo de su envío es nuestro compromiso. Presentan Barómetro, un programa líder de opiniones políticas, económicas y sociales, con la conducción del periodista Juan Ignacio Ortiz. Jueves a las 22 horas en Pingüino Televisión. Bienvenidos amigos, otra edición más de Barómetro acá en Pingüino Multimedia, programa número 74. Entramos en una semana complicada, en una semana difícil. Punta Arenas a partir del fin de semana vuelve a estar en cuarentena, una cuarentena solo de fin de semana y de días festivos, pero cuarentena al fin y al tanto. Lamentablemente la situación nos golpea a todos, lamentablemente, porque nuevamente la ciudad va a andar, aunque sea algunos días a la semana, a media máquina. Cuando pensábamos comenzar una especie de desconfinamiento, a olvidarse. Todo marcha atrás. Así es que, bueno, hay que cuidarse, pero por sobre todo hay que respetar las normas sanitarias. Ese es el llamado que no solo hacen las autoridades, que no solo hacemos los medios de comunicación, sino que lo debiera hacer todo el mundo, porque es la única forma de que podamos salir de esta pandemia. En este primer bloque tenemos de invitado al nuevo presidente de la Cámara Chilena de Construcción Punta Arenas, Carlos Brown, quien ya está en línea, quien ya está a través del Zoom para participar del Barómetro. Bienvenido, Carlos, a otra edición más de Barómetro. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ignacio? Aquí estamos. La introducción la hacía un poco Carlos lamentando el tema de la pandemia que afecta a la región de Magallanes y afecta especialmente a la ciudad de Punta Arenas, porque este fin de semana ya parte una nueva cuarentena. Desgraciadamente retrocedimos un paso y algo que afecta a todos, Carlos. Así es, o sea, hay que programarse nuevamente. Como decías tú, ya estamos todos preparándonos para un desconfinamiento, pero lamentablemente pasa esto y hoy día hay que alinearse. Las autoridades han señalado que la forma de reducir los contagios va directamente asociado a disminuir la circulación de gente y hoy día, como señalé, lo importante es alinearse en esa posición. Carlos, y usted asume como nuevo presidente de la Cámara Chilena de Construcción Punta Arenas en medio de una pandemia. De hecho, el traspaso de mando creo que fue telemático, ¿o no? No, el traspaso de mando realmente se realiza el día 13 de agosto. Y efectivamente va a ser un traspaso de mando inédito porque va a ser realizado telemáticamente. No nos vamos a reunir pensando en esta situación de contagios que pueden darse. Carlos, es difícil asumir como presidente de la Cámara Chilena de Construcción de un rubro muy importante para la región de Magallanes en medio de una pandemia. O sea, a nadie le enseñaron a vivir en pandemia, pero también para el rubro usted lo ha golpeado bastante duro. Mira, yo creo que siempre es difícil asumir la responsabilidad de llevar un gremio. Es importante que cuento con el apoyo de gran parte de los socios. Tuvimos una votación de más del 92% de los miembros de la Cámara Regional, así que voy con un muy buen respaldo. Y la verdad que creo que lo que puede hacer la diferencia también es la motivación que tenemos como mesa y el equipo de trabajo que se logró armar en la conformación de la misma. Creo que tenemos un equipo de lujo y que vamos a poder salir adelante y contribuir dentro de todas nuestras capacidades para ayudar a que esto fluya de la mejor manera y podamos superarlo en conjunto, como Cámara. Carlos, ¿cómo había afectado al rubro de la construcción en Magallanes, especialmente
el estallido social y los meses posteriores, porque el tema de la pandemia parte ahora, solamente en marzo, pero trae el estallido social, ¿también ustedes se habían visto fuertemente afectados? Claro, el estallido social trajo varios cuestionamientos en la forma de hacer las cosas. Nos permitió también hacer un análisis interno de la Cámara a nivel nacional. El 5 de noviembre hicimos un encuentro con nuestros trabajadores y pudimos levantar observaciones o problemáticas que teníamos internamente. Y después de esto, ya que estábamos en un trabajo de subsanar esas deficiencias o esas diferencias que podíamos tener, saltó lo de la pandemia. Entonces, ha sido una tras de otra. Nos ha tocado, igual que a todo el mundo, no es un gremio diferente. Hoy día estamos hoy día metidos en esto y hay que avanzar nada más. ¿Y qué opinión le merece las cifras que se están barajando ya con un índice de desempleo muy alto para finalizar el primer semestre ya en la región de Magallanes y se vislumbra un segundo semestre aún peor? Y, por qué no decirlo, a nivel país, llegar quizás a un índice de cesantía mayor al 20%? Bueno, es muy probable si es que no se hace nada para intentar revertirlo. Nosotros como Cámara apuntamos un plan de reactivación económica, el cual se basa en tres ejes, que es reactivar o impulsar construcción de viviendas sociales, el cual va a demandar una alta mano de obra. Luego queremos potenciar lo que son desarrollo de infraestructura y infraestructura en general, y con eso esperamos poder generar, en coordinación con las autoridades, cerca de 3.000 trabajos de aquí a fin de año. ¿Será probable eso, Carlos, dependiendo también de la billetera que tenga el gobierno en cierto tipo de inversiones? El tema de las viviendas sociales, ¿se podrá incrementar o definitivamente es solo una intención y solo son las ganas de ustedes de que esto definitivamente se reactive? Hoy está todo dado para que se pueda implementar. Lo importante es priorizar los proyectos que puedan demandar una mayor mano de obra versus otros que no lo son así. Con eso podemos salir del paso, mientras que la inversión privada también puede retomar su flujo. Hoy día mucha inversión privada se postergó para el próximo año debido a las incertidumbres propias de la pandemia, la llegada de menos turistas. Y hoy día hay que darle la estabilidad a través del Estado a la economía para que la reactivación por parte de los privados pueda darse en forma consecutiva en la medida que se estabilicen las cosas. Cuando un país está en recesión, como lo que podría entrar Chile definitivamente tras esta pandemia, Carlos, ¿qué se resiente más en materia de construcción, la inversión privada o la inversión estatal? Hoy día hay combinación. Hoy día, no por un efecto de recesión, hay más o menos inversión de un tipo. Hoy día, claramente, ante una recesión, el gobierno es el que tiene que generar las políticas y las condiciones de estabilidad para que el privado quiera invertir. Básicamente eso. Y en eso, ¿cómo vislumbra usted el 2021 para Magallanes? Va a depender en gran medida cómo avance el coronavirus, va a depender en gran medida de la llegada o no llegada de la vacuna, y con eso se reactivaría todo. Básicamente partiría el turismo nuevamente, partiría el comercio y también todos los proyectos que se han ido postergando podrían retomarse. Cuando usted habla de postergación de los proyectos, principalmente de proyectos de inversión en el área privada, ¿esos proyectos de inversión se podrían retomar? ¿Hay anuncios de retomarlo definitivamente para 2021 o son proyectos que quedan absolutamente postergados, Carlos? No, hay conversaciones de que simplemente los empresarios o los inversionistas están esperando a ver cómo fluye la situación actual antes de proceder a hacer las inversiones. ¿Magallanes es una buena región para invertir hoy día en infraestructura en el rubro de la construcción, Carlos? Absolutamente. Es una ciudad que va creciendo, una ciudad que tiene mucho potencial, que hay que potenciarlo, hay que creerse el cuento
tenemos todo como para hacer una ciudad modelo, más allá de lo que ya son. Respecto de proyectos que involucren bastante mano de obra y que sería fundamental para la región, hay uno que está en cuestionamiento y por parte de algunos muy en contra y algunos también bastante a favor. ¿Qué opinión le merece a usted el proyecto de la vía elevada en la Ruta 5? Mira, el proyecto de la vía elevada de la Ruta 5 es un proyecto que partió trabajándose el año 2012, que tuvo un paso, creo que se revisaron 18 alternativas para darle una solución, y que básicamente esto iba orientado a reducir o mitigar la cantidad de accidentes que se estaban generando en ese punto, que es un punto bastante conflictivo en cuanto a cantidad de muertos. La solución, como te decía, se dio el año 2016, se procedió a generar una sociabilización, se hicieron varias reuniones, pasó por todo lo que se podría decir, todos los procesos institucionales, y salió con una validación. Eso incluyendo el tema medioambiental, afectaciones del humedal, afectaciones vehiculares, no solamente mirando una visión de lo que tenemos hoy, que es un tránsito mucho menor, sino viendo a futuro cómo podría ser la proyección vehicular en los próximos años. Entonces, todos los cuestionamientos que se dan hoy día, que pueden ser sumamente válidos, creemos que son atemporales, o sea, debiesen haberse dado en el minuto en que se dieron las instancias de diálogo, se dieron las instancias de poder generar las observaciones y poder generar las modificaciones, porque llegando a esta etapa, después de 8 años de trabajo, creemos que no vale la pena, y adicionalmente creemos que es una inversión de 23.000 millones de pesos, que en caso de que, por ejemplo, se llegara a tratar de reasignar a otro tipo de obras, por ejemplo, viviendas sociales, no podría realizarse porque estas son platas sectoriales que no pueden ser utilizadas en otro proyecto más que el para el cual fueron aprobados. Es decir, ustedes como Cámara, Carlos, están absolutamente de acuerdo en el proyecto de la vía elevada, más aún cuando podría dar trabajo a una gran cantidad de personas en Magallanes. Mira, ese proyecto nosotros lo hemos revisado, efectivamente nosotros estamos de acuerdo con todos los proyectos que cumplan con la institucionalidad, todos los proyectos que pasen las evaluaciones técnicas, sean privados, sean públicos, nosotros los vamos a validar como proyecto válido y apostamos a que estos se realicen. Sin ir más lejos, ese proyecto, pensando en la reactivación económica, ese proyecto tiene una duración aproximada de 900 días y se estima una contratación de 350 personas mes. Entonces es una obra importante para la región, que va a dejar dinero en la región, que va a ser plata que va a reactivar otras áreas de la economía como el comercio. Por lo tanto, hacer acciones que impidan su realización al final nos juega en contra a todos, no solamente al gremio de la construcción. Además, un proyecto que, como lo dice usted, 900 días son aproximadamente casi 3 años, pero puede ser mucho más. Y por eso lo validan claro bastante. Que sí. ¿Sí? Claro que sí, o sea, hay que pensar que esta crisis, de acuerdo a las proyecciones, podría durar entre 3 y 4 años en retomar los ritmos de crecimiento que teníamos desde antes. Entonces, es un acto de responsabilidad tratar de impulsar todos los proyectos que veamos hoy día y defenderlos para que las platas se queden acá. Y esta crisis por la pandemia, Carlos, ¿cómo está afectando a los agremiados de la Cámara, sus asociados? ¿Qué dicen al respecto? Hay diversas afectaciones de acuerdo al tamaño de las empresas, pero lo que coincidimos todos es que se han encarecido las obras, se han vuelto mucho más lentas por los mismos protocolos de protección al trabajo que hemos desarrollado junto con el Ministerio de Economía y con el Ministerio de Salud. Desarrollamos un protocolo de seguridad y ese protocolo, dentro de otras cosas, que va orientado a proteger a los trabajadores, ha implicado diferir los horarios de entrada, diferir la salida de los almuerzos, separar los trabajadores por áreas, no juntar a la gente. Entonces, las obras han tenido que adaptarse a un ritmo de trabajo al cual no están acostumbradas, por lo tanto, el programa de trabajo inicial con las que se presupuestaron no se estarían cumpliendo.
Entonces hoy día estamos navegando con los cambios de leyes, con los cambios de reglamentos, con los cambios de normativas en respecto a seguridad y en particular con el protocolo. Y eso nos ha cambiado la forma de hacer las cosas y creo que eso también llegó para quedarse. Al final, las futuras obras van a tener que ser estudiadas de esta manera y vamos a tener que aplicar todas las acciones que indiquen las autoridades para entregarle la seguridad a los trabajadores. Precisamente por ello también le quería hacer la consulta, Carlos. No se ha notado o no se ha hecho saber también un gran número de contagios en el rubro de la construcción en Magallanes. Sí, en el rubro de la pesquera, sí, en el rubro del comercio, pero en el rubro de la construcción no es mucha la cantidad de contagios que ha habido. ¿Se están tomando todas las normas de seguridad al respecto? ¿Se están tomando testeos? ¿Se chequea con la gente que se está trabajando? Porque también siempre la crítica está en que la construcción de Magallanes trae gente de afuera. Pero eso no está ocurriendo ahora. En el rubro de la construcción el contagio se ha mantenido bien. Sí, en la región hemos estado sumamente conscientes de los riesgos que implica el coronavirus. Se han hecho cambios en base a lo que te señalaba el protocolo sanitario, que dentro de las medidas, por señalar algunas, se está controlando la temperatura al ingresar a las obras, se está haciendo un cuestionario respecto a si tiene alguna sintomatología, se armaron cuadrillas al interior de la obra que van desinfectando los sectores de cambio con amonio cuaternario, se dispuso agua y jabón dentro de las obras, al igual que alcohol gel, se implementaron el uso de mascarilla obligatorio en las obras, protectores faciales, guantes y otras medidas adicionales a esto que han permitido, como te decía, mantener controlado lo que podrían ser los efectos del coronavirus, pensando en que un brote en nuestro rubro, en cualquier empresa que sea, no necesariamente ni siquiera socia, nos va a cuestionar como gremio. Cualquier obra que aparezca con síntomas hoy día es un riesgo para nosotros como gremio porque nos deja marcado. Entonces estamos haciendo el mayor de los esfuerzos, incluso a nivel regional nosotros tenemos el protocolo firmado por el 100% de las empresas socias. Y ese protocolo también está disponible para las empresas no socias si quieren descargarlo de la página web de la Cámara Chilena de la Construcción para que también lo implementen porque es sumamente práctico. Otra herramienta que desarrolló la Cámara que es sumamente importante es una aplicación web que se llama FrogMe, en la cual cada uno de los capataces en obra tiene que ir monitoreando el cumplimiento del protocolo mediante la ejecución de pautas de trabajo y fotografías que respalden lo que se realiza en obra. Y con esta información a nosotros nos evalúan en forma diaria a través de una empresa externa para certificar el cumplimiento de lo que nosotros firmamos como compromiso de protocolo sanitario. Claro. ¿Qué obras emblemáticas y de gran magnitud, Carlos, se mantienen paralizadas o postergadas en estos momentos en Magallanes? Difícil saber. No se me viene ninguna obra emblemática que hoy día podría estar paralizada. Sí, se me ocurre la obra que nos gustaría impulsar como Cámara, que podría ser el Centro Antártico Internacional, que hoy día está ahí todavía cerrando la etapa de diseño. Creo que ese es un proyecto que podría ser importante impulsar como región debido a que puede ser un punto turístico, turismo también científico y adicionalmente por la ubicación podría ser un atractivo turístico similar a lo que podría ser el Opera House por la ubicación y emplazamiento que tiene. Por último, Carlos, a principios de la cuarentena, a fines de marzo, a principios de abril, cuando se dicta la norma de cuarentena para la ciudad de Punta Arenas, hubo algunas críticas al rubro de la construcción porque se paralizaron las obras. Al 31 de marzo se paralizan muchas obras y las largas filas que habían en los bancos y las largas filas que habían en la notaría precisamente eran por alguna cifra de despidos que había en el rubro de la construcción. ¿Eso hoy día se mantiene más controlado? ¿Cómo está el presente, Carlos? Hoy día las obras de la construcción se han ido reactivando de a poco. Como te señalaba, bajó la velocidad
Hay empresas que ya partieron sus procesos de construcción de viviendas, que esa tiene una alta demanda de mano de obra. Y básicamente lo que pasó en ese periodo, coincidieron dos cosas que fueron bastante negativas. Una, términos de obra por parte de las empresas más grandes de la región en cuanto a construcción, y coincidió con este tema de las cuarentenas. Entonces, la gente que estaba trabajando en zonas más aisladas como Puerto Williams, Porvenir, como no pudieron continuar con sus labores, efectivamente también fueron desvinculadas y enviadas al norte, principalmente porque vienen desde allá ellos. Claro. Carlos, quería agradecerle su presencia hoy día acá en el Barómetro. Fue bastante productivo para nosotros conocer de boca del nuevo presidente de la Cámara Chilena de Construcción el presente de un rubro súper importante para la región de Magallanes. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos, y saludo a todos los agremiados, que es un rubro que acá en Pingüino Multimedia siempre ha tenido las puertas abiertas. Breve alto y volvemos al segundo bloque de Barómetro con el invitado Domingo Rubilar. Vamos a hablar de política en el segundo bloque. Domingo Rubilar, acá en Barómetro. Pingüino Multimedia, con el auspicio de Colegio Particular Novelius, lealtad, nobleza, sabiduría. Comercial Termo Austral, fábrica de ventanas. Global Motors, concesionario oficial de Nissan en Punta Arenas. Varmont, la seguridad y entrega a tiempo de su envío es nuestro compromiso. Pingüino Multimedia, con el auspicio de Colegio Particular Novelius, lealtad, nobleza, sabiduría. Comercial Termo Austral, fábrica de ventanas. Global Motors, concesionario oficial de Nissan en Punta Arenas. Varmont, la seguridad y entrega a tiempo de su envío es nuestro compromiso. Segundo bloque de Barómetro acá en Pingüino Multimedia, y tal como lo habíamos anunciado, terminando el primer bloque con el presidente de la Cámara Chilena de Construcción Punta Arenas, Carlos Brown. Ahora, el segundo bloque vamos a hablar de política, y vamos a hablar de política con un emblemático militante del PPD, Domingo Rubilar. Lo tenemos ya a través del Zoom. Bienvenido, Domingo, ¿cómo ha estado? Hola Ignacio, un gusto saludarte, agradecido por la invitación para poder conversar en tiempos de pandemia. ¿Cómo lo ha tratado la pandemia, Domingo? Bueno, yo creo que complejo de distinta manera para cada persona, pero es un contexto evidentemente que nos sacó de nuestras rutinas y de nuestras cotidianidades. Y por lo tanto para mí ha significado modificar, al igual que la gran mayoría de las personas, la forma de laburo, de trabajo, la modalidad en cómo se ejerce. Y evidentemente estar más puertas adentro. Ahora yo tengo una de mis hijas es pequeña aún, tiene 11 años, por lo tanto eso hace que la vida doméstica o de hogar sea más entretenida. Vuelves a estar un poco en la infancia sin perder la condición de padre. Y de repente, Domingo, hay más tiempo para pensar, para elucubrar, para crear ciertas cosas, ¿no? Mucho más, pues, mucho más. Al principio cuesta romper la inercia, ¿no? La cosa rutinaria, pero efectivamente ya a esta altura, con la cantidad de tiempo que llevamos como comunidad, como sociedad en esto de la pandemia, la cosa de la cuarentena o el tema de estar confinados en nuestras casas, evidentemente permite volver a leer con más agilidad, pensar respecto a aquellas cosas que son propias de nuestra preocupación y de nuestra ocupación. Y por lo tanto yo me he estado reencontrando con textos de juventud, con textos de tiempo de estudio, y también leyendo los nuevos, pues, claro, aquellas mujeres y hombres que están aportando en el mundo del desarrollo de la filosofía o del pensamiento público o político. Domingo, le hago la pregunta que le hemos hecho a varios invitados durante todos los programas de Pingüino Multimedia. ¿Por qué Punta Arenas tiene que volver ahora el sábado a una cuarentena? ¿Hay responsabilidades de toda la gente, de las autoridades? ¿Son irresponsabilidades de cada uno? ¿Por qué volvemos a la cuarentena? Aquí yo creo que hubo decisiones mal asumidas desde un principio. Evidentemente Punta Arenas cuenta con una ubicación geográfica
con una locación en definitiva como parte del conjunto país, que permite efectivamente generar rápidamente un tipo de control de una frontera sanitaria que permita resguardar las condiciones y la calidad de vida de su comunidad. Ahora, eso no fue inmediato. Estamos súper conscientes de que esto de la pandemia, desde el minuto en que la Organización Mundial de la Salud así definió este periodo, nadie estaba preparado. Pero aún así, la reacción de la autoridad, de quienes tienen la facultad de tomar decisiones, fue súper lenta. O sea, nosotros teníamos una población flotante, producto, ¿no es cierto?, de lo que es el flujo turístico al inicio, ¿no es cierto?, de este periodo pandémico, altísimo. Incluso hubo protestas sociales, hubo movimiento social para salir a resguardar, a parar este movimiento, para que la autoridad tome una decisión, y efectivamente eso produjo, ¿no es cierto?, de que hayan primeros contagios bastante numerosos, de que seamos la primera ciudad y la primera región, en definitiva, estar con indicadores altísimos de contagio, y eso evidentemente trae coletazos, tiene consecuencias posteriores. Y evidentemente hoy día ya a esta altura es responsabilidad conjunta de la comunidad el tema de tomar las medidas de resguardo sanitario, de cuidarse para cuidar al resto. Eso evidentemente hoy día a esta altura ya es una responsabilidad colectiva, pero sí hay un tema que es bueno indicar una vez más, que lo han hecho muchas personas y que yo lo reitero, ¿no? Y que tiene que ver con que es tremendamente urgente y necesario que la autoridad a aquellas empresas o áreas de servicio y producciones que traen población o trabajadores y trabajadoras de otros lugares, de otros territorios, de otras zonas, evidentemente le haga los exámenes de rigor y vivan sus periodos de cuarentena previo, que permita que cuando se establecen a ejercer laboralmente por sus turnos acá, lo hagan desde una situación de sanidad, tal que no permita que el resto de la población corra riesgo, porque los últimos focos que se han detonado o que han quedado en evidencia por el tema de los contagios han sido con personal que viene de otros lugares y con empresas que han sido desde esta perspectiva sumamente poco responsables o irresponsables respecto al tema de resguardarse resguardando al resto, en este caso a la región de Magallanes y quienes habitamos en él. Y en las condiciones que está el país hoy día domingo, ¿se debe realizar el plebiscito del 25 de octubre? Mira, el plebiscito se tiene que realizar. ¿Sí? Ahora, si tú me dices la fecha, bueno, la fecha tendrá que ser de acuerdo a los indicadores de riesgo que vayan dándose en el tiempo que media entre hoy hasta el día que está indicada la fecha, en que está señalada, ¿no es cierto?, su realización. Pero evidentemente lo primero es resguardar la salud de las personas. Ahora, tampoco se trata de que algún sector de la política país, ¿no es cierto?, genere situaciones de alarma, situaciones de encadenamiento de contagios para poder detener, en definitiva, que el mes de octubre se realice este evento. La idea es, ¿no es cierto?, efectivamente, si la evolución de la pandemia indica que es posible tener un desconfinamiento que permita, ¿no es cierto?, llegar a este horizonte de tiempo, el 25 de octubre, ¿no?, con la posibilidad de que la gran mayoría de las personas podamos participar de ese evento democrático de la forma más saludable para nuestra democracia, excelente. Ahora, si no, bueno, hay que ser responsables y tendrá que ser parte de un gran acuerdo país el tema de ver en qué fecha se puede realizar de la mejor manera posible sin que la población corra riesgo. El plebiscito se tiene que realizar. Claro, mire, partiendo el 25 de octubre, se vienen 14 meses después de eso, domingo, en el cual se vienen 14 meses en los cuales van a haber 7 elecciones, incluyendo primarias, incluyendo elecciones inéditas como nunca ha habido, como gobernador regional, por ejemplo. Regionales. Claro, entonces se viene una especie de estrés político bastante fuerte. Usted que le gusta opinar, Domingo, y que es un antiguo militante de partidos políticos, ¿qué opinión le merece esto de tan acotada las fechas, un calendario que se viene bastante estresante para el 2021 en términos políticos? ¿Lo podremos llevar al frente acá en Magallanes, por ejemplo? Mira, aquí lo primero, para reiterar lo que ya decíamos a propósito de tu primera pregunta, es cuidar la salud de la sociedad. Eso es lo primero. Y por lo tanto, todo lo que diga relación con la necesidad de realizar eventos que permitan el recambio democrático de nuestras autoridades, mujeres y hombres, que ejerzan el liderazgo
desde la institucionalidad pública, desde el Estado, tiene que estar dado en función de este primer elemento, el resguardo, ¿no?, de las condiciones de vida y de la salud de la población. Ahora, si somos capaces, efectivamente lo vamos a ir viendo. Yo creo que la primera prueba, desde toda perspectiva, es efectivamente la que tenemos el 25 de octubre, que tiene que ver con el plebiscito. Ahora, las otras, las ulteriores, las posteriores, efectivamente vamos viendo. Uno quisiera, evidentemente, de que tengamos hoy día ya, como dicen los técnicos, los que saben en el campo de la ciencia y de la medicina, que contásemos como sociedad con la bala de plata, ¿no?, aquello que permita de que el virus no siga avanzando, incluso detenerlo lo antes posible. Pero entiendo yo, por lo que escucho, por lo que uno se informa a través de los distintos medios, nacionales, internacionales, locales, los medios científicos, de que efectivamente eso está bastante lejano como horizonte todavía. Y por lo tanto habrá que ir tomando las medidas para que la sociedad no se estrese. O sea, ya el nivel de sobreestrés que tenemos a propósito de lo que está ocurriendo, de la contingencia, no puede ser aumentado en definitiva a propósito de instalar como inamovible un calendario. Los calendarios de este tipo tienen que ser movibles en la medida de que la sociedad así lo requiera. Y por lo tanto en eso tenemos que estar atentos y tenemos que estar súper disponibles para que las decisiones que tengamos que ir tomando de estas características las vayamos tomando de acuerdo a lo que significa tener primero resguardada la salud de la población, la salud de la comunidad, de todas y todos nosotros. Vamos al área chica ahora. ¿Cómo está su partido, el PPD? ¿Goza de buena salud el Partido por la Democracia en Magallanes, Domingo? Mira, yo creo que la gran mayoría de los partidos tradicionales no gozan de buena salud. No gozan de buena salud, ¿no?, haciendo un poco la analogía con el periodo que nos toca vivir. O sea, efectivamente hoy día las organizaciones políticas, los partidos, lo que nosotros entendemos técnicamente como herramientas o instrumentos al servicio de propósitos colectivos, efectivamente están claramente súper distantes del agrado de la gran mayoría de las poblaciones, de las distintas comunidades. Entonces eso es gozar de mala salud, más, o sea, eso es tener mala salud más que gozar de buena salud, por una cosa súper sencilla, porque los partidos políticos tienen que ser organizaciones de personas que, más o menos coincidiendo en sus propósitos de cómo contribuir al desarrollo de la sociedad, tienen la capacidad de vincularse dinámicamente, cotidianamente con el conjunto de la población, y por lo tanto ahí lograr, ¿no es cierto?, hacer que aquellas proposiciones de cómo construir juntos una sociedad vayan logrando construir fuerza y mayoría social que les permita efectivamente llevarlas adelante. Ahora, eso no ha ocurrido, y por lo tanto hoy día el nivel de desprestigio que tienen las organizaciones políticas es altísimo. Y el PPD en particular, para ir a lo que tú señalas, efectivamente no es la excepción, y por lo tanto lo que hace hoy día es un esfuerzo a nivel nacional y lo hace a nivel regional de poder colocarse en sintonía con la sociedad. Siendo capaz de generar condiciones que permitan de que sea el conjunto de la sociedad, que cree que esto todavía es un instrumento válido, una herramienta válida en lo público, para que tome las mejores decisiones, ya sea porque lo hace a través de consultas ciudadanas, lo hace a través de elecciones primarias, lo hace a través de diálogos abiertos, porque se suma a participar a la construcción de programas de distintas localidades, de distintas comunas, que tengan una fuerte participación ciudadana, donde efectivamente se expresen aquellos intereses que tiene el conjunto de la comunidad. Pero eso es lo que eso es lo que está haciendo. Ahora, de que estos intentos y estos esfuerzos que se hacen a nivel regional y a nivel país tengan buenos resultados, bueno, eso está por verse, estamos partiendo, así que está por verse. Pero cuesta más, Domingo, ponerse de acuerdo quizás en el PPD que en otros partidos. ¿Por qué se lo pregunto? Porque yo me recuerdo cuando parte el PPD, si usted me puede corregir fecha, debe ser año 87 más o menos, fines del 86, principio del 87. 87, correcto, sí. 87, con una directiva bien variopinto. Tenía Armando Jaramillo, tenía Carolina Toá, tenía Ricardo Lago y otro más que se me queda afuera ahora. ¿Quién podría ser? Chausson, ya. Jorge Chausson. Pero 4 pensamientos políticos muy disímiles, muy diferentes. Entonces, siempre a lo largo de su historia, al PPD le ha costado más que a los demás ponerse de acuerdo, ¿no? Mira, yo creo que ha sido el partido que en algún minuto, al inicio de los años 90, finales de los años 80, estaba como más, era como más de paredes de cristal, más visible respecto a lo que ocurría en su dinámica interna. Claro. ¿No? Pero yo tengo la certeza, a propósito de mi conocimiento de la cosa pública y de la cosa política, de que todos los partidos, todas las organizaciones políticas tienen distintas miradas conviviendo en su interior, distintas miradas, visiones,
pareceres respecto a cómo hacer las cosas, y eso significa en un momento determinado que dentro de la gran organización se forman organizaciones internas que disputan entre ellas la conducción, el liderazgo, y para decirlo en lenguaje concreto y duro, claro, disputan el poder. Ahora, el PPD tampoco es la excepción en eso. Si todas las organizaciones, incluso las grandes organizaciones que tenemos a nivel de comunidad, los clubes deportivos, organizaciones de otro tipo, funcionales, territoriales, igual viven este tipo de dinámica. Eso es parte de la naturaleza de la sociedad humana. En el caso del Partido por la Democracia, efectivamente han convivido desde su origen, desde su fundación en el año 87 en adelante, distintas miradas, más liberales, menos liberales, más socialdemócratas, más del socialismo tradicional que hemos conocido, ¿no es cierto?, desde principios del siglo pasado hasta la fecha de hoy día, hasta los tiempos que corren, y evidentemente ahí se ha generado una disputa respecto al cómo hacer las cosas, el cómo ser capaz de llevar adelante el proyecto de sociedad en que hemos acordado, y que evidentemente tiene una visibilidad que es obvia, y que bueno que sea así, que se note que esas diferencias generan una dinámica y generan un debate, un diálogo interno que permite que nazcan cosas nuevas, como dice la canción, que nazcan cosas nuevas. Porque fíjate que yo, siendo un hombre de la corriente socialista, hablando ideológicamente dentro de lo que es esta organización política, estoy súper consciente de que en la primera década, después de recuperar la democracia del 90 al 2000, el Partido por la Democracia contribuyó enormemente a la emergencia de aquellos temas en la política que no estaban considerados en la discusión y en el debate, lo que tiene que ver con el tema de la sexualidad, lo que tiene que ver con el tema del matrimonio igualitario, los temas ambientales. Todas estas materias fueron puestas en la palestra, en la escena de lo público, fíjate que por un partido tan disímil en su vida interna como el que tú describes, pero que el PPD, el Partido por la Democracia, es capaz de colocar a través de distintos actores, distintas actrices, de distintos liderazgos, estos temas tanto en el hemiciclo, en el Congreso, como también en la sociedad civil. Por lo tanto, yo creo que hizo una contribución muy importante a lo que es, ¿no es cierto?, el desarrollo de la cosa pública en Chile desde el año 90 hasta mediados de los primeros años del 2000. ¿Usted está de acuerdo? Hoy día tiene que reinventarse, hoy día tiene que ser capaz de descubrir de qué manera es capaz de ponerse a disposición de la sociedad chilena, colocando en el tapete aquellas materias que son propias de la ocupación de la población. Y en eso estamos al debe, pero está al debe el conjunto de los partidos políticos. El Partido por la Democracia está al debe también, por cierto. Y en esa reinvención, Domingo, ¿usted cree que es oportuno la idea que tiene Guido Girardi de unirse el Partido Socialista con el PPD? Fíjate que esa materia que señala Guido públicamente, es una materia que yo la representé en distintos foros y debates, tanto en la vida interna de los partidos como en algunos foros un poquito más abiertos hace 15 años atrás. Yo creo efectivamente que es el minuto de ir avanzando como fuerzas progresistas para contar con organizaciones mucho más robustas que las que existen hoy día. O sea, la dispersión hoy día lo que hace es, desde mi comprensión, inhibir enormemente la posibilidad de que una propuesta progresista que busca profundizar la democracia, que busca socializar el poder, democratizar el poder, tenga buenos resultados. Entonces, desde esa perspectiva, lo que debiese ocurrir en los próximos meses, ojalá pronto, antes que tarde, el tema de que los distintos liderazgos sean capaces de converger en una fuerza del mundo progresista, del mundo izquierdo, converger en una fuerza que sea capaz de sostener una propuesta de cambio y de transformación en la sociedad chilena. Y hoy día, como están las cosas, no es posible, con un partido por la democracia pequeño, que representa poca población, poco electorado, si vamos al tema de lo que tiene que ver con las elecciones, y un partido socialista que, si bien viene de una gran y épica historia, también hoy día cada vez representa menos sociedad. El caso más notorio, uno de los casos más notorios del Partido Socialista es justamente en la región de Magallanes, donde en la década del 50, en la década del 60, era una fuerza que tenía una representación social pero gigantesca. Entonces, ¿cómo logramos construir una fuerza orgánica, una capacidad instrumental, política mayor que la que hoy día representan por separado todas estas organizaciones? Siendo capaz de generar un proceso o impulsar un proceso de convergencia socialista, que permite efectivamente a todos estos grupos y subgrupos, culturas y subculturas, encontrarse en la construcción de una gran orgánica que tenga la posibilidad de contribuir de mejor manera al desarrollo de Chile. En eso, a decirte, Ignacio, estoy
bastante de acuerdo con lo que plantea Guido Girardi a nivel país, pero tengo algunas miradas que tienen que ver con algunas cosas en específico que se diferencian claramente de lo que él señala. Pero en el grueso, en la búsqueda de la construcción de un gran instrumento para las transformaciones que requerimos en este nuevo tiempo como sociedad, sí, en eso estoy absolutamente de acuerdo. Creo que para allá hay que avanzar. Domingo, trae el 25 de octubre la segunda, el segundo acto electoral, llamémoslo de esa forma, que viene es la primaria de alcaldes. ¿Es Claudia Barrientos la precandidata del Partido por la Democracia a la alcaldía de Punta Arenas en estos momentos? Bueno, yo efectivamente apoyo a Claudia Barrientos para que sea, absolutamente. Pero mira, quiero señalar tres puntos en esa materia. Primero, Claudia, al igual que muchas otras mujeres de la comuna y de la región, han construido su propia historia en lo público y en lo político. Por lo tanto, aquí, más allá de los sesgos que habitualmente colocamos desde estas culturas de resabios machistas y patriarcales, el tema aquí hay una construcción de legitimidad en lo público del género femenino enorme. Hay una enorme cantidad de mujeres en las distintas orgánicas políticas o en las organizaciones sociales que tienen las competencias y las capacidades para poder conducir, liderar la comuna, la región, los partidos políticos, etcétera. O sea, en eso yo creo, y Claudia claramente es una de ellas, de un número amplio que existe. Lo segundo, efectivamente, que hay un proceso que se realizó previo a lo que tiene que ver con la pandemia en el Partido por la Democracia y que son los dirigentes nacionales que no han respondido, los que tienen esa misión en esta política partidista tan centralizada como lo es, ¿no es cierto?, la dinámica de funcionamiento del conjunto del país, no han respondido a qué es lo que viene después. Entonces uno se queda con el dato de que hubo un proceso y en ese proceso se incluyó una candidatura. Ahora, ¿qué viene después? Bueno, los dirigentes del Partido por la Democracia, en este caso el secretario general a nivel nacional, quienes conducen el partido desde la presidencia y vicepresidencia, tienen que responder respecto a, bueno, ¿en qué quedamos? Vamos a propósito de lo que diga el servicio electoral, el CERVEL, en las próximas semanas, a reinventarnos en materia de mecanismos de elección. Ahora, ¿qué creo yo en el fondo? Que cualquiera sea el camino, fíjate, Ignacio, tiene que ser vía una elección con consulta a las personas. Para no confundirse como lo han dicho los partidos internamente, como lo hizo la democracia cristiana hace tiempo atrás para elegir la persona que las va a representar en una posible competencia municipal en la comuna de Punta Arenas, a través de una consulta ciudadana, donde la gente junto a la militancia, la gente que es independiente, pero que cree que ahí hay una buena alternativa, junto a la militancia, ¿no es cierto?, concurren a una urna, ya sea física, de las tradicionales o virtual, y dicen, mire, ¿sabe qué? Nosotros creemos que este es el nombre que tiene que representar al Partido por la Democracia, en este caso la democracia cristiana, la experiencia que se vivió hace unos meses, y esa es la forma de resolverlo hoy día, con participación de la gente, con participación de las personas. Ahora, cualquier decisión que se tome, ya sea en el seno del Partido por la Democracia, o ya sea en el seno del conjunto de las fuerzas sociales y políticas de oposición, tiene que ser a través de una verificación democrática. Y la única verificación democrática que es posible hoy día es a través de elecciones primarias o de consultas ciudadanas. Cualquier otro mecanismo es un error. Por eso, tengo súper claro, Ignacio. Domingo, yo tengo súper claro, Ignacio. Dime. El tiempo para esa primaria interna del PPD ya pasó. Ya no hay el tiempo de realizar esa primaria. Mira, yo pienso igual que tú. Pero este es un tema que tiene que resolver el secretario general, que tiene que resolver la directiva nacional, porque yo pienso igual que tú. No hay tiempo para una primaria hoy día, más aún cuando tienes otras prioridades que son claramente visibilizadas por toda la población. Estamos en pandemia, el tema de la salud pública, estamos hablando del tema del plebiscito. Hoy día, del 25 de octubre, si no se cambia la fecha, la prioridad política es el tema del plebiscito, el poder ser, en el caso mío en particular, respetando las otras opciones, avanzar claramente a un robusto resultado a favor del apruebo, con convención constituyente. ¿Qué más quisiera uno que sea con asamblea constituyente? Entonces, ese es el gran desafío. Por eso, de aquí al 25 de octubre, insisto, si no se cambia la fecha. Ahora, lo otro lo tiene que resolver la autoridad política de acuerdo a la legislación centralista que tenemos. Ya, o sea, hoy día Claudia Barrientos es la única candidata inscrita o precandidata del PPD para las primarias de una oposición, Domingo, que aún no se pone de acuerdo. Porque ¿quiénes debieran ir a esa primaria, Domingo, del 30 de noviembre en la oposición, llamémoslo de esa forma? Mira, lo que yo te puedo decir en esta materia, Ignacio, pero con claridad absoluta, es que si el conjunto de las fuerzas opositoras, en el breve tiempo que les queda, en un escenario tan complejo como el que estamos viviendo como sociedad,
no es capaz de ponerse de acuerdo en un mecanismo que permita llegar a una elección primaria a todas las legítimas alternativas que existen, claramente no va a tener ninguna posibilidad como conjunto de poder imponerse, por ejemplo, en la comuna de Punta Arenas para poder recuperar en un momento determinado o ser capaz de instalarse en la conducción y el liderazgo del municipio, por lo tanto de la comuna de Punta Arenas. No tiene ninguna posibilidad si lo hace desde la desunión. O sea, y la desunión, dice, Domingo, la desunión no se... Disculpa. O sea, usted dice, aprendimos la lección de lo que nos pasó el 2016, cuando fue Ramón Lobos, Emilio Bocasi y Jessica Bengoa, junto a varios otros candidatos más, enfrentando a un candidato de la centro-derecha, Claudio Radonich, ¿o no? O sea, yo no sé si la dirigencia ha aprendido la lección. Yo espero que sí la haya aprendido. Pero si la dirigencia no ha aprendido esa lección, efectivamente lo que está a puertas de ocurrir en el mes de abril, si es que no se corre la fecha de elección municipal, abril del 2021, va a ser una nueva derrota frente a lo que sea la alternativa unificada de la diversidad de derechas que existen. Si no es que solo haya muchos sectores progresistas, muchas izquierdas, también hay varias derechas a propósito de sus rasgos ideológicos, a sus miradas de desarrollo, pero son capaces de, por lo menos en periodos electorales, de ponerse de acuerdo y presentar candidaturas únicas, cosa que no ha hecho los que hoy día están en el mundo de la llamada, comillas, oposición, ¿no? Entonces, ahora, si no hay unidad, y se entiende que esa unidad se construye a través de un proceso democrático con participación de las personas, o sea, una primaria, efectivamente no hay posibilidades, no hay ninguna posibilidad de que la derecha sea derrotada en la Comuna de Punta Arenas. Se lo pregunto, Domingo, porque usted el 2016, en esas instancias, apoyaba a Emilio Bocasi y creía que Emilio Bocasi, ¿creía usted, Domingo, el 2016, que Emilio Bocasi podía ganar en esas mismas condiciones como las que usted dice hoy día que es casi imposible ganar? No fue así, fíjate. Nosotros lo que le señalamos con mucha fuerza siempre a la dirigencia central, en este centralismo que tenemos político y centralismo de todo tipo en el país que hay que derrotar, le dijimos siempre que había que realizar una primaria. ¿Ya? Una primaria de acuerdo a la ley, porque había una ley de primarias ya. Costó un mundo profundizar la democracia en esa arista, en esa línea. Que la legislación chilena tenga una ley de primarias que permita resolver en mecanismos institucionales, bien resguardados, el tema de la diferencia legítima de liderazgos. Y resulta que ese mecanismo estaba. Y lo que hizo en ese minuto la oposición, las fuerzas no opositoras, pero que hoy día están en la oposición, claro, lo que hizo fue pasar por alto el mecanismo que nosotros mismos en democracia construimos como sociedad, y decir, mire, ¿sabe qué? Vamos a hacer una consulta ciudadana, vamos a hacer algo que está fuera de la ley que construimos democráticamente para poder resolver un litigio de liderazgo. Entonces, el nivel de absurdo era absoluto. Entonces, ¿por qué existiendo mecanismos institucionales, legales, democráticos, no se usan esos mecanismos? Ahí quienes se equivocaron fueron aquellos que desecharon la elección primaria como mecanismo de resolución, cosa que no puede ocurrir hoy día. Hoy día efectivamente tiene que ocurrir, porque eso tiene que ser un aprendizaje también, lo que tiene que ocurrir es que efectivamente se utilice el mecanismo que la ley hoy día nos brinda. Y eso es una elección primaria donde participe toda aquella mujer y hombre independiente que cree que puede ayudar a resolver una diferencia de liderazgo entre fuerzas diversas, parecidas pero diversas, que hoy día se aglutinan en torno a esta idea o este concepto de ser oposición al gobierno, ¿no es cierto?, que es encabezado por la derecha, específicamente por el presidente Piñera. Domingo, el jueves pasado en este mismo programa estuvo Alfredo Miranda, el emblemático expresidente del Partido Radical de Magallanes. ¿Qué opinión le merecen los dichos de Miranda, señalando casi públicamente como que su partido, el Radical, estaba siendo usado en los últimos años como una especie de travestismo político, prácticamente por candidatos que en nada representan a los radicales? Mira, bueno, yo por norma tengo no inmiscuirme en la vida interna de organizaciones de las que no soy parte, pero sí quiero decirte dos cosas en ello. Lo que ha ocurrido en el Partido Radical no es distinto a lo que ha ocurrido en la gran mayoría de los partidos que hoy día son parte del abanico tradicional de la política. No hablo de los partidos nuevos y emergentes, porque son partidos que recién la sociedad chilena y magallánica está conociendo. Pero sí de los partidos como el que tú señalas, el propio Partido por la Democracia y otros que somos parte de la tradición de los últimos política de los últimos 30, 40 años. El centralismo es tan brutal en la organización del país
que los partidos políticos no son la excepción. No son la excepción y por lo tanto, la mayoría de las veces, fíjate, la decisión de las candidaturas se toma absolutamente entre gallos y medianoche en ciudades como Santiago. Hoy día a lo mejor ciudades como Santiago y Valparaíso, a propósito de la ubicación del Poder Legislativo ahí del Congreso. Entonces, definitivamente terminan haciendo acuerdos que no tienen que ver con lo que quieren las personas, en definitiva, que participan de esa organización política en el territorio, en este caso en la región o en la comuna. Entonces, lo que hay que hacer es ser capaz de derrotar este centralismo que ir terminando con esta transición de 200 años, ir terminando con esta transición de los últimos 30 años, donde hemos señalado que estamos democratizando el país y en materia de democratizar el poder hemos avanzado poco. Hemos avanzado muy poco. Entonces, lo que ocurre en el Partido Radical o en el Partido por la Democracia u otros efectivamente es eso, que su dirigencia nacional termina instalando a personas que no dicen relación con los intereses propios de la organización en las localidades o regiones para las cuales se está tomando la decisión. Se lo pregunto, y eso no está bueno. Usted iba en esa lista opositora de candidato a diputado en esa ocasión donde el Partido Radical presenta a Karim Bianchi, usted iba por el PPD obviamente, también fue candidato Juan Morano por la Democracia Cristiana, Eugenia Mancilla por la Democracia Cristiana, en otra lista aparte. Claro, ellos iban en una lista propia como Democracia Cristiana, independiente y militante. Nosotros íbamos en una lista que congregaba tres fuerzas que hoy día, de nuevo, estamos en una alianza a propósito de las cercanías y similitudes para mirar la realidad que tenemos, que es el Partido Radical, el Partido Socialista, el Partido por la Democracia. Claro, iba usted, efectivamente uno Karim Bianchi, ¿qué suponía yo en ese minuto? Que las candidaturas del Partido Radical, del Partido por la Democracia y del Partido Socialista iban a ser candidaturas que emerjan de procesos democráticos en el seno de la propia comuna o de la propia región, porque eso le daba mucha fuerza a la lista. Cuando uno dice, mire, sabe que había todo un radicalismo, más allá de las diversidades internas que tengan, jugándoselas por una candidatura de sus filas, eso ponía, no sé, a 500, a 600, 800 militantes radicales, cual más, cual menos, a jugársela por una alternativa propia de ellos, ¿no? En el tejido social que el radicalismo tiene en la región de Magallanes. Lo mismo en el Partido Socialista, lo mismo en el Partido por la Democracia. Pero no ocurrió así con nuestros socios más cercanos, porque efectivamente también en el Partido Socialista lo que termina ocurriendo es que se impone una candidatura a propósito de una decisión central de una persona independiente, a quien le tengo mucho respeto y reconocimiento, pero una persona independiente, y quedaron los militantes o las militantes del Partido Socialista totalmente fuera de la posibilidad de poder representar a su orgánica política, y bueno, y finalmente la sumatoria de las candidaturas fueron un candidato radical que no era radical, un candidato socialista que era independiente, prosocialista, pero que no respondía a lo que era la dinámica y la vida orgánica del Partido Socialista, que le quitó fuerza también a él, al resultado final. Y finalmente yo, que hice mi mejor esfuerzo y efectivamente no tuve la posibilidad de contar con la confianza de la comunidad magallánica para poder representarlas en el Congreso, en el Poder Legislativo. Domingo, pero eso, claramente, ese tipo de prácticas hay que derrotarlas. Si uno está en un partido político, para que en el partido político se generen condiciones para que sean aquellas mujeres y hombres que son parte de él los que tengan las mejores posibilidades de poder representar. Y los otros partidos lo harán de la misma manera. Y aquellas personas que son del mundo independiente, que no quieren en definitiva participar de una orgánica política, bueno, la democracia tiene que garantizarle caminos y mecanismos que les permita también participar de las justas democráticas y presentar en legitimidad también sus candidaturas y en igualdad de posibilidades y igualdad de oportunidades. ¿Qué viene para la política de Domingo Rubilar? ¿Va a ser candidato también a algo, Domingo? Vienen muchas elecciones. ¿Su nombre suena en alguna lista o no? Mira, la verdad que es un tema que uno tiene que pensarlo con calma, con calmitiza, como decían nuestros mayores, por una cosa súper sencilla. Mira, yo creo de que la madre de las batallas, más allá de los procesos electorales posteriores a los cuales tú me has invitado a opinar, respecto a los cuales me has invitado a opinar, la madre de las batallas es aquella que dice relación con el tema del plebiscito y el mecanismo a través del cual vamos a construir como sociedad una nueva constitución. Porque eso coloca un tema súper relevante en el tapete, en la mesa, fíjate Ignacio, yo creo que ahí vamos a coincidir, y que tiene que ver con que ocurre el proceso del día 25 de octubre, se vota, ¿no es cierto?, por tener una nueva constitución, y que el mecanismo sea asamblea constituyente. Todo lo que son las encuestas y los números que manejamos hoy día, decimos, va a ganar la alternativa apruebo y va dentro de ello la alternativa que dice con asamblea constitucional. O sea, perdón, constituyente. Comisión Constitucional.
que es con la participación de la población electa a través del voto ciudadano. Entonces, ahí se nos viene un tema. ¿Quiénes van a ser aquellas mujeres y hombres que van a representar del diverso mundo del apruebo, a la comunidad magallánica para estar en el debate constitucional que permita hacer el trazado, la arquitectura de la sociedad que queremos, ¿no es cierto?, construir entre todos hacia adelante, ya sea la regional y la país? Claro. Entonces, eso ordena el tema hacia adelante. Yo te diría, fíjate, Ignacio, que ahí se van a ordenar principalmente las fuerzas políticas, porque efectivamente aquellos que defienden la actual Constitución van a hacer el mejor de sus esfuerzos por tener el máximo de constituyentes posible. O sea, Domingo, y lo que tiene que hacer aquellos que... ¿Lo podemos ver a usted como un constituyente? Mira, no lo sé, yo creo que hoy día en las redes sociales, en el mundo ciudadano, hay una cantidad de mujeres y hombres súper interesantes para estar en este debate. Yo lo que quiero es estar efectivamente en aquella línea de trabajo que permita por fin concretar algo que venimos empujando los de mi generación desde los años 80. Mediados de los años 80 con mucha fuerza, para ser más claro, desde el año 83 en adelante. Y que tiene que ver con dotar a Chile de una herramienta jurídica, normativa en definitiva, que permita efectivamente una convivencia justa, democrática, que nos permita avanzar como conjunto hacia un futuro que esté diseñado también por el conjunto de la comunidad. Y eso es una constitución distinta. Nosotros teníamos 16, 17, 18 años en los años 80, Ignacio, la generación del 80, la G80, claro, la autodefinida G80, cuando ya peleábamos por un nuevo ordenamiento que sea distinto a lo que era la constitución política del año 80. Y por lo tanto, para mí, desde el sesgo propio de mi generación, yo estoy disponible a todo lo que significa hacer los esfuerzos de aquí al 25 de octubre para dotarnos de la posibilidad de construir una constitución que además nos permita construir una sociedad que se relacione de una forma distinta a cómo nos relacionamos como chilenas y chilenos hoy día. Domingo, le quiero agradecer hoy día su presencia acá en el Barómetro de Pingüino Televisión. Siempre es grato hablar de política y con alguien que tiene una dilatada trayectoria acá en la región de Magallanes. Oye, yo agradezco la invitación, Ignacio, me sacaste de mi inercia y eso se agradece, el tener la posibilidad un día de hacer cosas distintas y salir de nuevo al ejercicio de lo público, a tratar de lenguajear, como dice Maturana, aquellas cosas que son de ocupación del conjunto de la sociedad. Y se nos vienen muchos meses electorales, así que vamos a seguir conversando, Domingo. Muchas gracias. Chao, chao. El gusto es mío. Gracias. Gracias. Ahí estábamos con Domingo Rubilar cerrando el barómetro del día de hoy. Nos vemos en 7 días más. Cuídense y recuerden que entramos en cuarentena de fines de semana y festivos. Nos vemos. Chao. Pingüino Multimedia, con el auspicio de Colegio Particular Novelius, lealtad, nobleza, sabiduría. Comercial Termo Austral, fábrica de ventanas. Global Motors, concesionario oficial de Nissan en Punta Arenas. Varmont, la seguridad y entrega a tiempo de su envío es nuestro compromiso. Presentaron Barómetro, un programa líder de opiniones políticas, económicas y sociales. Jueves a las 22 horas en Pingüino Televisión. Barómetro, un programa de Pingüino Multimedia.